10 lugares más misteriosos que el Triángulo de las Bermudas. Número 10. Lago Anjikuni. Desocupado en el territorio más septentrional de Canadá, el lago Anjikuni fue el hogar de una pequeña aldea inuit durante muchos años. Los aldeanos eran amigables con los cazadores de pieles, que pasaban regularmente, incluido un tal Joe Lavelle, que pasó por allí buscando refugio un día en 1930. Encontró refugio, pero eso fue todo, ya que todo el pueblo no se veía por ninguna parte y parecía vacío. Supuestamente Lavelle encontró pieles sin terminar, todavía con agujas en ellas, comida sin comer y tiendas sin tocar, sugiriendo que los aldeanos se habían ido apurados. También se encontraron 7 perros de trineo muertos por el hambre, y lo que es más perturbador, una tumba completamente desenterrada. Lavelle afirma que pidió ayuda a la Real Policía Montada de Canadá, pero no había rastro alguno de los aproximadamente 2,000 hombres, mujeres y niños que vivían junto al lago. En los años posteriores se ha dudado sobre la veracidad de esto, pero la leyenda de la aldea desaparecida del lago Anjikuni tiene el estatus de secretismo a ojos de los asuntos paranormales de cualquier parte del mundo. Número 9. El Triángulo de Bennington. La ubicación del Triángulo de Bennington se estableció en un periodo de 5 años en los que ocurrieron la mayor cantidad de desapariciones extrañas. Entre 1945 y 1950, la montaña de Glastonbury en Vermont se vio afectada por una serie de casos. El primero fue Midi Rivers, de 74 años. Todo lo que se encontró de este cazador fue un cartucho de rifle. La siguiente fue Paula Weldon, de 18 años, una estudiante que fue de excursión el 1 de diciembre del 46 para desaparecer mientras paseaba frente a otro par de caminantes. 3 años después, el veterano James Tedford regresaba a Bennington desde St. Albans, cuando aparentemente desapareció del autobús, con todo su equipaje aún a bordo. 1950 vio 2 desapariciones más en el Triángulo de Bennington. Paul Jepsen, de 8 años, desapareció cuando su madre lo dejó para ir a alimentar a los cerdos. Solo 16 días después, Frida Langer desapareció en una caminata y no fue encontrada hasta 7 meses después, en un área que obviamente había sido ya registrada, con una causa desconocida de muerte. Desde entonces han ocurrido más sucesos extraños en este intrigante triángulo paranormal. Número 8. Lago Superior. El lago de agua dulce más grande del mundo. Es hogar de tormentas que causan olas de más de 20 pies de altura y gana su reputación como cementerio de embarcaciones descarriadas. Muchos nunca se han recuperado, como con los buscaminas franceses Inkerman y Cerisols. En 1918, los 2 buques se toparon con una tormenta con vientos de 50 millas por hora. Nunca aparecieron al otro lado del lago. En el mayor de todos los naufragios del lago Superior, ninguno de los 78 miembros de tripulación fueron encontrados, engrandeciendo esa leyenda de que el lago no devuelve a los muertos. Esto se debe a que los lagos tienen temperaturas de agua inusualmente bajas, y esto inhibe el crecimiento bacteriano que hace que los cuerpos floten. Del mismo modo, también es conocido por los aviones que a menudo desaparecen encima de sus aguas. Quizás el ejemplo más famoso fue el primer teniente Felix Moncla Jr., un piloto experimentado que desapareció allí en 1953. Moncla respondió a un objetivo de radar no identificado y nunca más fue visto, exponiendo hechos de actividad paranormal sobre el Gran Lago. Número 7. Carretera de las Lágrimas. El tramo de 725 kilómetros de la autopista Yellowhead Highway en British Columbia ha ganado una siniestra fama por una serie de desapariciones y asesinatos desde los años 70. De hecho, entre el 69 y el 2006, una unidad de la Policía Montada de Canadá relacionó oficialmente 18 casos al tramo de carretera conocido como la Carretera de las Lágrimas. Muchos más han desaparecido desde entonces, y los activistas y familias de las víctimas cifran el total más cerca de 50. Pocos de estos casos han sido resueltos, pero los perpetradores acusados incluyen 3 asesinos en serie condenados por separado. La mayoría de mujeres desaparecidas son jóvenes y ciudadanas indígenas. Muchos sospechan que el estigma del patrimonio de las víctimas está detrás de la falta de la acción policial, con acusaciones de racismo sistémico. Esto, junto con la pobreza de la región, la lejanía de la carretera y las excursiones regulares, parecen haber dado a los delincuentes una sensación de impunidad. Todo esto, junto con el terreno blando y la abundancia de carroñeros, han hecho de la Carretera de las Lágrimas un lugar popular para hacer que una persona desaparezca. Número 6. Montaña de la Superstición. En el desierto cerca de Phoenix, Arizona, se encuentran las Montañas de la Superstición. El lugar es conocido desde hace mucho tiempo por la cultura apache, y algunos de ellos creen que estas montañas albergan la entrada al mundo inferior, o al infierno. El viento que sale de ellas se dice que es la causa de las fuertes tormentas de polvo en el área. Pero lo creas o no, es difícil de discutir con la cantidad de desapariciones que se han reportado en esas montañas. Estas están muy relacionadas con la mina Lost Dutchman, informes que se ubican en la misma zona.
Se dice que en su lecho de muerte en 1891, el inmigrante alemán Jacob Walter reveló la existencia de una mina de oro que había encontrado en el desierto Superstición. Desde entonces, unas 8,000 personas al año van en busca de la mina. Eso lleva a gran cantidad de accidentes y desaparecidos en las montañas. El ejemplo más famoso fue el cazador de tesoros Adolf Rupp, quien salió en 1931 en busca del oro y apareció 6 meses después, con 2 agujeros de bala en la cabeza. Número 5. Triángulo de Nevada. El Triángulo de Nevada es un nombre engañoso, ya que como vemos el área de actividad extraña se extiende hasta 3 estados diferentes. Este área de la mitad del tamaño de Inglaterra abarca California, Arizona e incluso el estado que le da su nombre, Nevada. Pero incluso para lo grande que es, el número de aeronaves que el triángulo se ha llevado es inquietante. Durante un periodo de 60 años, varias fuentes han ubicado el número de accidentes de avión en este triángulo, en más de 2,000. Es debido a los fuertes vientos oceánicos de este área de 25,000 millas cuadradas y a la cordillera de Sierra Nevada, que hace a los pilotos enfrentarse a la ola de montaña. Este fenómeno ocurre cuando fuertes vientos golpean las montañas, creando turbulencias y dañando las aeronaves que quedan atrapadas en ellas. Además, la región montañosa hace que la búsqueda suela ser imposible. Muchos aviones desaparecen en la región sin dejar rastro. Estas frecuentes desapariciones han captado la atención conspiracionista, sobre todo porque el triángulo encierra entre sus vecinos a la infame Área 51. Número 4. El Triángulo de Michigan. La historia del Triángulo de Michigan comenzó en 1891, cuando un barco llamado Thomas Hume comenzó su viaje por el lago Michigan para recolectar madera. El cargador con 7 miembros de la tripulación desapareció por completo, en algún lugar dentro del área de coordenadas trazadas y por varios sucesos extraños. Quizás el más famoso de estos fue el caso de Steven Kubacki, quien fue a esquiar cerca del lago un día en el 78. Cuando no regresó a casa, encontraron sus esquís en la pista y sus huellas que iban hacia el lago helado. El hielo no estaba roto y no hubo rastro alguno de los movimientos de Steven durante 15 meses. Entonces, un día simplemente se despertó a 700 millas del lago, con la ropa puesta, y se sorprendió por completo al descubrir que habían pasado tantos meses. El capitán de barco Richard Donner también desapareció allí, del interior de su cabina cerrada, sin que nadie lo supiera durante 3 horas. Esta misteriosa desaparición llevó a leyendas sobre eventos paranormales y dilatación del tiempo en el triángulo. Ningún caso se ha resuelto. Número 3. El Racetrack. Ubicado en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, Racetrack es un lago seco conocido como playa. A pesar de ser excepcionalmente llano y nivelado, la única ruta existente hacia Racetrack es un camino peligroso y accidentado, que a menudo termina con neumáticos desinflados y sin servicio de llamadas. De hecho, la conducción fuera de pista está prohibida en Racetrack. Debido al frágil terreno desértico, la huella del vehículo permanecería durante años. Pero eso no ha detenido a algunos viajeros a dejar sus huellas en el suelo de la playa. Dichos viajeros son las famosas piedras deslizantes, una serie de losas de dolomita y cianuro que varían en tamaño, desde unos gramos hasta cientos de kilogramos. Estas rocas se mueven inexplicablemente por el suelo, sin intervención humana o animal, según los expertos durante casi 100 años. Las teorías sobre lo que sucede en Racetrack van desde fuertes vientos hasta intervención alienígena, aunque podría haber sido resuelto en el estudio de 2013 de la Universidad de San Diego. Sugirieron que las rocas son desplazadas por el derretimiento de las capas de hielo, pero algunos fans de lo paranormal no se lo creen. Número 2. El Mar del Diablo. El Mar del Diablo, o el Triángulo del Dragón, o el Mar Malvado, o cualquier nombre ominoso de una larga lista, es un área del Océano Pacífico a unos 60 kilómetros al sur de Tokio, Japón. Se ganó su nombre por una serie de barcos desaparecidos en el área, que se cree que abarca 200 millas de este a oeste y unas 300 millas de norte a sur. Esto comenzó entre 1950 y 1954, cuando una serie de artículos del New York Times afirmaban que 9 barcos se habían perdido con un clima perfecto. Pero la cadena de desapariciones no se detuvo ahí. El Kaiyo Maru número 5, un buque de investigación con 31 miembros de tripulación y científicos, fue enviado a investigar las desapariciones, pero también desapareció. La leyenda del Mar del Diablo ha atraído a muchos escépticos, y sus desapariciones se suelen atribuir a la actividad sísmica en la región, a los volcanes submarinos. Sin embargo, dado que no hay rastro de los buques, muchos lo atribuyen a una intervención alienígena. La mitología japonesa también ha entrado en muchas teorías, de dragones y monstruos submarinos que reclaman los barcos para sí mismos. Número 1. El Mar de los Sargazos. Justo al este del Triángulo de las Bermudas hay una región de agua menos conocida, pero no menos fangosa mitológicamente. El único mar sin fronteras terrestres, el Mar de los Sargazos, es extrañamente cálido y tranquilo, a pesar de estar rodeado por las heladas y picadas aguas del Océano Atlántico.
Se llama así por las gruesas láminas de algas sargazo en su superficie, que a menudo pueden confundirse con masas de tierra no mapeadas por gente de mar algo confusa. Esto podría explicar la gran cantidad de barcos desaparecidos allí. Muchos de estos que entran al mar con la tripulación salen completamente abandonados. El caso más famoso fue el buque francés Rosalie, que cruzó el mar de los Sargazos en 1840. Según los tiempos que dicen, el 6 de noviembre de 1840, el buque tenía un valor muy alto y estaba en perfectas condiciones. No había signos de piratería o robo ni daños, el barco tenía las velas puestas y parecía haber sido abandonado recientemente. Esta y otra serie de misteriosas desapariciones han dado innumerables cuentos populares, incluyendo el de las algas carnívoras. Estos han sido nuestros 10 lugares misteriosos. Dime si irías a alguno de ellos en los comentarios abajo, y asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a Ultra Intense. Mientras tanto, hay un video aquí arriba. Ve y échale un vistazo.